Entre lo divino y lo humano, su vida ha servido de inspiración. Sin embargo, también en su nombre se han protagonizado guerras y muerte. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál fue su auténtico mensaje? ¿Lo hemos entendido correctamente? Hoy trataremos de sumergirnos en busca de sus enseñanzas, de una vida apasionante que cambió el mundo. Han pasado más de 2000 años desde su nacimiento. Vida y muerte. Nos han quedado infinidad de escritos, algunos oficiales, otros apócrifos. Controversia desde prácticamente su desaparición. Una visión histórica y religiosa intentando reconciliarse para buscar puntos en común que reafirmen lo que algunos dan por hecho. Mientras, con nuestra mirada occidental, urbanita, moderna y tecnológica, tratamos de comprender lo profundo de su mensaje, si tan siquiera pararnos a pensar en las diferencias sociales, económicas o culturales que nos separaban de aquellos hombres que poblaban tierras lejanas hace 2 milenios. Y es que no eran tiempos sencillos. La política dominada aquel entonces en gran parte por el Imperio Romano, que trataba de conservar sus costumbres, controlando el comercio, los caminos y tributos cada día más altos, adorando a sus dioses, construyendo templos y sacrificando animales para poder conseguir los favores divinos o el acercamiento de su emperador, esa figura endiosada, divina en la tierra. Entendiendo estas premisas, podemos llegar a imaginar el impacto que provocaría los discursos de un judío que confrontaba todas las creencias, todos los cimientos de un imperio. El propio Sanedrín, la institución más importante para la sociedad judía, rendía pleitesía a los ocupantes romanos. Y entre esta amalgama de intereses políticos y religiosos, un pueblo sumido en la supervivencia del día a día, profundamente separado por clases, géneros y razas, que daban como frutos grandes grupos de marginados, destinados a una vida fuera de la propia sociedad. Recaudadores de impuestos, enfermos, sobre todo aquellos cuyas secuelas eran visibles en rostro o piel, prostitutas o personas cuya moral era puesta en entredicho por los estándares éticos y religiosos de la época, así como los gentiles, aquellos que ni siquiera tenían derecho a participar en la vida social o política por no ser judíos. Para la población judía de la época, sus escrituras, la base de su religión, hablaba y narraba de la existencia de un solo Dios. Un ser todopoderoso, pero a la vez inmisericorde, capaz de pedir el sacrificio de un hijo a uno de sus fieles, como de castigar ciudades enteras. Un Dios severo, justo, que dictaba sus normas para que fueran literalmente puestas en práctica, bajo el yugo de la venganza y el castigo. Afín, no obstante, a tantos y tantas religiones al cabo de los milenios. Siempre los dioses, en egipcio, griegos o romanos, exigían lealtad, obediencia y amor, con venganza y castigo, para aquellos que se desviaban de sus divinos designios. Imaginad, seguid pensando cómo sería la llegada de una persona cuyo mensaje puede que incluso hoy no haya sido entendido o sencillamente manipulado, para perpetuar la adoración de figuras divinas y los designios que hombres en su nombre dictaminarían y quizás siguen dictaminando como correctos. Cielo e infierno, salvación y o castigo, adoctrinamiento o libre albedrío. Tampoco hallaréis en este programa ni en estas palabras una verdad absoluta, pero sí la curiosidad de investigar, de conocer si existió
o no otro mensaje, otra percepción de una vida que sea como fuere, fue apasionante hasta el punto de seguir viva hoy en día. Una visión al margen de las religiones, un mensaje más limpio, humano, a la par que divino, sin la existencia de un infierno, de un castigo o de una persecución al diferente. Leídas diferentes fuentes oficiales y no reconocidas, me llamó la atención un día el comentario de un investigador que utilizaba esta palabra, el buen Dios, para referirse al origen, a la fuente, que quizás su hijo hecho hombre, y siendo Dios en la tierra, hubiera querido y preferido inmortalizar. Un mensaje de unión independientemente de la raza, del credo, del género de la religión, un origen puro del significado de la palabra igualdad, basada en un sentimiento que nos une, un único sentimiento, también una única palabra, amor. Un mensaje sin condiciones, sin repercusiones o represalias, tan solo para mostrarnos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de millones de ojos ciegos, un mundo, un universo a nuestra mano, para experimentar en definitiva, para vivir. Un Dios hecho hombre, sí, pero mucho más humano que sus propios congéneres, con los que 2000 años después seguimos teniendo algo en común. No hemos entendido el mensaje, el fondo, la base, como antesala de una vida eterna, de un continuo desarrollo que no acaba con nuestro paso efímero por este plano o por este planeta, sin sacrificio obligatorio de salvación, sin grandes pruebas de fe para satisfacer a un padre que abandona o arrincona a sus hijos. Sencillamente una misión de vida, como la que tú mismo, que me estás escuchando, puedes tener en este mismo momento, pero con un mensaje diferente en tiempos más oscuros, en los que lo diferente era castigado, en los que la fe y la religión asustaban en lugar de fomentar el amor. Ese tiempo, esa vida escogió Jesús para decirnos, para mostrarnos, lo equivocados que estábamos, que seguimos estando, una humanidad que lo hace divino, al igual que a ti y a mí, para recordarnos que venimos del mismo lugar, que dentro está la misma chispa divina y que como Él somos libres para buscar dentro de nosotros esa luz. No pretendo, reitero con estas reflexiones, convencer o convertir a persona ninguna, sino sencillamente ahondar en la figura de un ser especial, sin duda, cuyo mensaje podría ir mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos, sirviendo incluso de nexo entre otras religiones o modelos de pensamiento. Un mensaje global, precisamente, y no sin una potente carga de ironía, capaz de ser descifrado en nuestros tiempos, estos en los que la globalización y la conexión podrían unirnos como nunca han unido a los seres humanos en la historia. Pero sigamos avanzando. ¿Quién es Jesús para la Iglesia? Quisieron ver en Jesús, desde tiempos antiguos, el cumplimiento de una promesa de Dios, el envío de un Mesías, de un Rey que, según la doctrina cristiana, vino para sacrificarse por nosotros, perdonar nuestros pecados y volver a reinar con su Padre a su derecha, glorificado por su propia pasión y sufrimiento. Y así sucedió cuando nació su Madre María, y vuelvo a reiterar que tengamos en cuenta la educación religiosa de la época, así como las características sociales y políticas de un pueblo sometido a Roma, para mirarlo con los ojos correctos de una época diferente. Esperaba a ese rey, un conquistador de masas, una réplica de la imagen de su padre, todopoderoso, conquistador y guerrero, que haría caer, bajo el yugo de su espada, al enemigo, liberando a su pueblo y otorgándole la grandeza sobre la que construir un nuevo mundo. Un sueño o pensamiento que nunca llegaría.
y que llenaría de conflicto, incluso decepción, a toda la familia del propio Jesús, acontecimientos que no siempre han sido contados, o en algunos casos omitidos, por las corrientes oficiales. Pero te corresponde a ti, amigo o amiga, discernir o reflexionar si esto pudo suceder así, o es como nos cuentan. Pero, ¿por qué debía Jesús cargar con los pecados del hombre? ¿Qué mensaje transmitiría con ello? ¿La vida eterna? La doctrina oficial prácticamente nos viene a decir que con aquel gesto podíamos hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Pero salimos mejores? Con el paso de los siglos, incluso de los milenios, ¿podemos decir que sirvió para algo? La imagen de Jesús crucificado solo empezó a ser venerada siglos después de su propia muerte. Y fue el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo el que autorizó oficialmente la imagen del crucificado tal y como hoy la podemos entender. A sus primeros seguidores les avergonzaba una imagen que les recordaba la muerte atroz que los romanos infringieron como si de un criminal se tratase. Desde que Paolo de Tarso dijera, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, a los cristianos les interesaba el Jesús resucitado, no el sacrificado en un madero, como un asesino o un ladrón más. De ahí que en los primeros siglos del cristianismo no existieran pinturas ni esculturas de Jesús crucificado, sino solo de ese Jesús glorioso. En las catacumbas romanas, tanto las de Santa Priscila como las de San Calixto, donde se escondían los cristianos para huir de la persecución romana, no existen pinturas de Jesús en la cruz. Aparece, sin embargo, en la imagen del buen pastor, celebrando la última cena con los apóstoles o como un niño en brazos de su madre. Irónicamente, sería un emperador romano, Constantino el Grande, quien introduciría la representación de la cruz, vacía, eso sí, sin el cuerpo de Jesús, tras convertirse al cristianismo después de haber tenido un sueño antes de la batalla contra Magencio, en el que vio una cruz y escuchó una voz que le decía, con este signo vencerás. Tras la victoria en la batalla, los cristianos pasaron de ser perseguidos a conseguir que su religión pasara a ser la oficial. Sacralizó el signo de la cruz, que sería aceptado como símbolo cristiano, como hemos indicado anteriormente, en el Concilio de Nicea, allá por el año 325 de nuestra era. Sin embargo, ¿por qué le llamaban Cristo? En el Antiguo Testamento, el término Mashiach se define en el diccionario hebreo como ungido o consagrado. Los sacerdotes y los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos antes de ocupar su posición. Sin embargo, en algunos pasajes proféticos se habla de un Mashiach muy específico, un profeta muy especial. Cuando se desarrolló la Septuaginta en el año 250 a.C., los traductores escogieron la palabra griega, que es similar en significado, Christos, que significa ungir ceremonialmente en aceite. Así, la palabra Cristo se tradujo por su significado del original hebreo, Mashiach, al griego de la Septuaginta, para referirse a esta persona de manera específica. Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que Jesús era esta persona, de la que se hablaba en la Septuaginta, y continuaron usando el nombre de Cristos. Hoy día, y tras el paso de los siglos, podríamos desarrollar su significado como Cristos, Mesías, el ungido. Y como pueden ver, tiene mucho sentido, pues como analizábamos al principio, todos los judíos, incluida la familia de Jesús, esperaban la llegada del Mesías libertador, del político, del guerrero, del que librara al pueblo. Sin embargo,
Muchos indicios nos cuentan esa otra historia en la que Jesús se confrontó con esa imagen, con la que no estaba de acuerdo. Él no se veía a sí mismo como un Mesías, ni como un Salvador de la humanidad. Diferentes corrientes de pensamiento nos indican un objetivo distinto, más sencillo, menos ostentoso quizás, pero no por ello menos importante. Incluso podemos decir que fue el mensaje más importante de la humanidad. La igualdad entre todas las personas, los lazos que nos unen y un mensaje de esperanza, de continuidad tras la muerte para todos, sin condiciones. Pero entonces, ¿cabría la posibilidad que la futura iglesia que se levantaría con el nombre de Cristo como santo y seña hubiese arrancado ya de por sí con una interpretación incorrecta de los pensamientos y enseñanzas de Jesús? ¿Quería realmente Jesús la creación de templos, cuando en su mensaje nos hablaba de encontrarlo en nosotros mismos? Incluso en la propia resurrección de Jesús nos encontramos contradicciones entre la versión oficial católica y los textos apócrifos, en los que se habla en efecto de resurrección, de la vuelta a la vida de Jesús, pero de una forma diferente. Primero, solo reconocido por su voz, pues su forma no estaba bien definida. Y luego, con el paso de los días, presenciado por muchas más personas. Personas de toda índole, de toda condición y en numerosos actos, no tan solo a sus apóstoles o personas de confianza, como por otro lado nos dicen las Escrituras. ¿Por qué tan poca repercusión a uno de los mensajes más importantes de Jesús? ¿Es la demostración de continuidad de esperanza y bálsamo ante el final de la vida? Mucho podríamos seguir hablando, incluso sobre su relación y mensaje hacia las mujeres, o incluso si, como algunas corrientes apuntan, incluso algunas de ellas sabéis llevadas al cine, pudo tener relaciones con María Magdalena. Un Jesús divino, sí, pero mucho más humano que la figura idealizada e inalcanzable que nos presentan las Sagradas Escrituras. Pasaron siglos, esa pequeña iglesia que entonces nacía fue apropiándose de la vida y enseñanzas originales, redactando y modificando con el paso de los años y de los siglos sus textos, sus propios tratados para adecuarlos a cada momento histórico. El hombre debía permanecer puro y para ello renunciar al placer, a la riqueza, a la prosperidad, cualidades estas que sí fueron aceptadas y bien recibidas por los custodios de la fe del Hijo del Hombre. Guerras, muertes y persecuciones, escándalos y posicionamientos políticos dependiendo de intereses territoriales o económicos, cruzadas, todo en nombre de la fe, todo en nombre de ese hombre que un día nació y murió para salvarnos. ¿Dónde quedó ese mensaje de austeridad y sencillez? ¿Solo iban al cielo los pobres y desdichados? ¿Había que pasar y sufrir por una vida llena de desgracias para poder ser apto para entrar en el reino de Dios? Y no trato con esto de realizar ataques a instituciones o creencias de nadie. Tan solo me hago preguntas, y más habiendo leído e investigado sobre la propia figura de Jesús. Y cuanto más he leído, cuanto más indago, cuanto más siento y percibo, me doy cuenta de que probablemente yo no tenga ningún tipo de razón, pero que tampoco es como nos han contado. Su figura va mucho más allá. Su figura se haya quedado corta con el paso de los milenios. Su figura es mucho más grande de lo que incluso hemos percibido o nos han contado. Allá cada quien, para que saque sus conclusiones, o ante la carencia de ellas al menos pueda aprovechar para conocerse a sí mismo a través de la propia reflexión. Solo os planteo una pregunta. Imaginad que fuera hoy, en nuestra época, cuando viniera de repente Jesús a dar un mensaje. Cierto es que existen similitudes,
Pero ¿creéis que ese mensaje, una vez desaparecido, no sería utilizado con intereses personales, políticos y mucho más humanos que divinos? ¿Creéis que se aceptaría o aceptarían un mensaje de amor en contra de la manipulación, del miedo, de la miseria que reina hoy en día en nuestro mundo? Misterios que quizá nunca lleguemos a descubrir, como tampoco sepamos cómo fue de manera objetiva una vida inmensa de un ser especial, del que sí podemos estar todos de acuerdo, cambió la historia para siempre. Prefiero pensar, ya en estos últimos minutos, en estas fechas especiales, en un día en el que su recuerdo está más presente que nunca, en un Jesús cercano, próximo, humano y divino, sonriente y alcanzable, portador de esperanza, de un mensaje de unión, de evolución y cohesión real entre personas, entre hombres y mujeres iguales y genuinos, unidos por la amistad y sellados en una cohesión eterna por el amor. Ese que nos abre la puerta de par en par, no de un nuevo reino, sino a nuestro propio hogar, del que un día salimos para experimentar y vivir, y al que un día volveremos para ser recibidos sin recelos, sin rencores, sin cuentas pendientes, sin miedos, para ser acogidos con el amor de un padre que recibe a sus hijos por igual, sin nada que perdonar. Gracias por habernos acompañado en el que sin duda ha sido mi programa más especial, porque no solo he conocido un poco más sobre su figura, sino también sobre mí mismo. Recuerden, no quieran tener ni escuchar la verdad absoluta, porque ésta no existe. Algún día la descubriremos, pero no será ni en esta vida, ni en este plano, ni en esta tierra, sino un motivo para soñar que esta misma noche pueda conectar con lo que fuimos, con quien somos y con lo que sin duda un día seremos. Gracias y felices fiestas.